Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de su reino glorioso eternamente y para siempre. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu poder. Y estas palabras que te digo hoy estarán en tu corazón. Las inculcarás a tus hijos. Hablarás de ellas en tu estadía en casa y cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás en tu mano como señal, las pondrás entre tus ojos como tefilín y las escribirás en los marcos de las puertas de tus casas y en tus postes. Amén. 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 Bueno, Shabbat Shalom para todos. En esta ocasión, en esta semana, vamos a estudiar dos parashot: la parashá Tzarria y la parashá Metzorah. Antes de arrancar, quiero que queden algunos conceptos claros para que en hebreo, para que los tengamos claros. ¿Qué es la nidá? La nidá es el periodo menstrual de las mujeres y está descrito en algunas leyes especiales en el libro de Vayikra 15, del verso 19 al 24, para que la repasemos. De Torah, que es el periodo de purificación. El periodo de purificación se denomina de Torah. Que tengamos siempre dentro de este proceso de purificación, que hoy es uno de los temas centrales de la parashá, si acaso no el tema central, el protagonista principal es el Cohen, quien es el vehículo por el cual tanto certificaba las enfermedades, las impurezas, como era Tzarria, Nega Tzarria, quiere decir la plaga de la lepra, Nega Tzarria. Y Metzorah significa la persona que sufre Tzaraat, ¿sí? O sea, Tzaraat, lepra, Nege Tzaraat, plaga de la lepra. Y el que tiene la enfermedad es Metzorah. Es muy importante que antes de que empecemos a estudiar la parashot, tengamos en cuenta que la lepra no es la misma enfermedad que conocemos
como lepra. Eso era una enfermedad espiritual que tenía su origen en conductas pecaminosas, como los burlones, los hipócritas, los mentirosos, la mala lengua, blasfemias, hablar en contra del Eterno, jurar en falso, robar, asesinar. Todas esas eran causas por las cuales aparecía la enfermedad conocida como Tzaraá, y que una persona se convertía en Metzorá, ¿sí? No tiene nada que ver con el bacilo que produce la enfermedad de la lepra, ¿no? Nosotros sabemos que ese es un bacilo que se produce, es una enfermedad, un virus que afecta la parte cutánea del cuerpo, pero no tiene nada que ver con la enfermedad que conocemos ahorita. Taor es otra palabra que quiero que tengamos clara, que Taor quiere decir puro y Tamé quiere decir impuro. Ahora hay que tener también muy claro el tema de qué es pureza y qué es impureza, porque dentro de nuestro idioma castellano nosotros asociamos puro o vamos a hablar de impuro. Hablamos de impuro como algo sucio, algo contaminado, algo feo, algo pecaminoso, o alguien que no es inmoral. Bueno, hay una cantidad de posibles definiciones, ¿cierto? Puro, que no son muy pecador o algo así. No es exactamente pecador. La persona impura es simplemente aquella persona que no tiene una conexión con el Eterno, porque existe algo que no le permite tener una conexión espiritual con el Eterno en ese momento. Es esa como una barrera, ¿cierto? Es decir, no es la misma definición de impureza o de pureza que nosotros podemos tener de acuerdo a nuestro idioma. ¿Listo? Estamos hablando de algo espiritual y que impide una conexión con el Eterno. Listo. Yo creería que teniendo claro esto, teniendo ya claro qué son estas palabras, podemos arrancar sin problema. Empecemos como la parashá Tzarria y la parashá Metzorá viene inmediatamente después de la parashá Shemini. Y venimos en los últimos capítulos del libro de Shemot, del Éxodo, vimos la construcción del templo, ¿verdad? Ahora, en los primeros dos capítulos de la parashá de Vaikra, estamos hablando de algunas funciones del sacerdote. Luego vimos de la inauguración del templo, y en la Shemini vimos algunas nociones sobre animales, sobre pureza e impureza. En el caso de el caso específico de los animales puros e impuros, ¿cierto? Y ahora viene Shemini, que significa octavo. Tengamos también muy en cuenta eso. Shemini significa octavo. Y ahorita empieza la parashá hablando Tzarria, que quiere decir cuando concibas, que es cuando la mujer tiene un bebé, y habla de cómo queda ella impura, ritualmente impura, ¿sí? Durante determinados días. Son 7 días, como los 7 días de la menstruación, como los 7 días de la nidá, más 33 días de una impurificación también menor, pero que también tenía que hacer un proceso de purificación de su sangre. 33 días si era un varón, y 66 si era una niña la que nacía. Entonces, y la parashá empieza hablando de eso, y vuelve y dice, y al octavo día, o sea, trae un mandamiento como un poquito aparentemente que no está en su lugar, aparentemente, porque sabemos que todo en la Torah es perfecto, y dice, y al octavo día circuncidarás tú todo varón, ¿cierto? O sea, está mezclando el tema de la pureza, la impureza, de la inauguración del templo, del nacimiento de una vida, ¿sí? Y la circuncisión. ¿Qué podemos nosotros como asimilar de todos estos temas?
La circuncisión al octavo día, que como lo vimos en la paracha pasada, tiene un contenido espiritual y cabalístico muy profundo sobre algo que no conocemos muy a fondo, y nos trae un tema que tampoco, por más que queramos, no lo vamos a entender nunca, que es el tema de la circuncisión. Nosotros podemos tener y llenar libros de razones médicas, científicas y técnicas para defender el tema de la circuncisión, de por qué en el pene del hombre, por qué el prepucio, por qué al octavo día, por qué sí, por qué no, si trae enfermedades o no. Una cantidad de preguntas que nosotros nos podemos hacer y que podemos tratar de intentar soportar con argumentos científicos, pero no lo vamos a lograr nunca. No lo vamos a lograr nunca porque la circuncisión es un mandamiento huk, es un mandamiento huquín, es un mandamiento que el Eterno nos lo da simplemente para que lo obedezcamos y no vamos a tener unas razones. Los científicos han dicho que el día octavo es el día donde mejor el niño tiene coagulación de su sangre. Entonces, al cortarse el prepucio en el octavo día, el riesgo de una hemorragia es mucho menor. Eso es un argumento científico, pero sabemos que no tiene nada que ver con la orden. La orden de que sea en el día octavo no tenemos claridad porque simplemente obedezcamos. Entonces, interesante eso. Ahora vemos que la mujer queda ritualmente impura y empieza un proceso de purificación. La paracha Tzarria y la paracha Metzorah, el tema principal es ese paso de lo impuro a lo puro, tanto en el proceso de los flujos como es el tema de Tzarria, ¿sí? Cuando conciba, que está hablando de la nidá, está hablando del proceso de purificación de la sangre de la mujer en el momento del parto, y más adelante está hablando de la impurificación que el hombre tiene y que el hombre puede causarle a la mujer respecto de los flujos, tanto flujos en sus órganos sexuales masculinos, tanto por una enfermedad como por poluciones nocturnas, que ese tema creo que más o menos lo entienden, pero no es de más pues explicarlo profundamente aquí en este momento, más cuando hay niños. Entonces, pero entendemos que hay el fondo existe un proceso de purificación y le dice, y ahí vamos a encontrar una de las primeras enseñanzas que ya hemos hecho varias, le dice a la mujer, vaya y después de que se termine su periodo de purificación, vaya y haga un holocausto de un cordero, y le da la fórmula. Y le dice, pero si usted no tiene dinero suficiente para comprar un animal que pueda sacrificar y que sea costoso, consígase 2 tórtolas o 2 pichones de paloma o 2 palominos y haga el sacrificio con ellos. Interesante ver cómo para el Eterno no importa tanto la finalidad como tal del mandamiento. El solo hecho de intentarlo, de intentar y de proceder a hacer el esfuerzo para cumplir el mandamiento es contado positivamente para el Eterno. Hay un cuento que lo voy a echar que nos puede ilustrar jocosamente sobre el tema. En la época de la Rusia socialista, el general le dice al soldado, soldado, si usted tuviera un palacio, ¿qué haría? Entonces el soldado dice, se lo donaría a nuestra madre Rusia, a nuestra amada patria, la madre Rusia. Ah, gracias, soldado, gracias. Y si usted tuviera un yate, soldado, ¿usted qué haría? Pues se lo donaría a nuestra patria, a nuestra madre Rusia. Oh, gracias. Y si tuviera un diamante, se lo donaría a nuestra patria rusa, a nuestra madre Rusia. Y si tuviera un par de botas, y entonces el soldado se quedó callado. Soldado, y si tuviera un par de botas, y el soldado se quedó callado. Soldado, explíqueme por qué no habla, le dice, sencillo, le dice el soldado, lo que pasa es que yo sí tengo un par de botas y no voy a donarlas porque me quedo a pie. Entonces,
¿Cuál era la intención de él en decir que donaba el palacio, los diamantes y el yate? Era mentira, en su corazón era mentira. Al contrario, sensu, en sentido contrario, la parachá de hoy en esta parte nos dice, no importa que usted no pueda cumplir con el holocausto del Cordero, si usted tiene la intención de cumplir el mandamiento de la purificación, tráigamelo como quiera. Inclusive, sabemos cuando vimos las ofrendas, ¿cierto? Que de las ofrendas más preciadas eran las ofrendas más baratas, las que daban los pobres, las ofrendas de harina, que eran la minjá, que eran las más sagradas para el Eterno. Bueno, interesante eso. Hablemos ahora un poco más profundamente acerca de la lepra, de la plaga que dijimos como es plaga, es llaga o nega, que es la plaga, se llama nega tzarat. Hablemos de un tema únicamente para estudiar etimológicamente la palabra. Nega es plaga, es una palabra que tiene las mismas raíces y las mismas letras que conforman la palabra oneg. Y oneg significa deleite y nega significa llaga. Tiene las mismas letras en hebreo, nun, gimel y ajim. Solamente que están en distinto orden. El oneg tiene ajim, nun y gimel. Entonces, hay solamente la posición de una de las letras, que es la letra ajim, es la que le da completamente un sentido contrario, ¿sí? Siendo las mismas cosas, pero con una letra, la posición de una de las letras le da el sentido contrario. Esto es una enseñanza para nosotros, en este sentido. Nosotros cuando nos sirven un vaso de agua y está el vaso medio, ¿qué decimos? Gracias por el vaso, el poco de agua que hay en el vaso, o muchas veces nos fijamos en que está semivacío, en que le falta llenarse. ¿Dónde tenemos nuestros ojos? ¿Dónde tenemos nuestros ojos respecto a lo que si todo es del Eterno, todo es bueno y todo es para agradecer? Hay que saber dónde ponemos nuestros ojos, así mismo satisfacemos. ¿Quién es el verdaderamente rico? ¿Quién es? Es aquel que está satisfecho y que agradecido con lo que el Eterno le ha dado. Ese es el verdaderamente rico. No el que está mirando lo de otros, no el que está mirando con orgullo ni con envidias. Eso no es del Eterno. Entonces, interesante la palabra. Ahora pensemos, ya dijimos que se convertía en una persona en Metzorá, tenía plaga de lepra cuando generalmente tenía conductas como la del asesinato, la del robo, la del engaño, la de la blasfemia, y hay una muy interesante que es prácticamente la principal según nuestros hermanos mayores han estudiado el Talmud, que es la mala lengua, la lashon hara. ¿Cuándo se daba inmediatamente la plaga de la lepra? Y lo vemos, ¿se acuerdan? Recordemos el capítulo cuando estudiamos Miriam hablando de la mujer cusita y de Moshe, ¿sí? Que la Torah nos habla de que Miriam habló de la mujer cuchita de una forma despectiva, mujer negra, tal vez por su raza, por el color de su piel, de pronto por no ser parte del linaje, de pronto habló mal de Moshe, quitándole la grandeza que tenía, ¿sí? ¿Y qué le pasó? Se llenó de lepra. Le dio lepra. Entonces la lepra parece que tiene una relación supremamente directa con la lashon hara, con la lengua mala. Ahora recordemos un poquito pues temas de la lashon hara. Cuando hablamos mal de una persona hacemos 3 asesinatos.
Nos suicidamos porque hablamos nosotros mismos, estamos clavando un cuchillo nosotros. Estamos asesinando a la persona que presta los oídos para escuchar nuestras malas lenguas, y estamos asesinando a la persona de quien hablamos. A 3 personas asesinamos con la lashon hara. Somos más asesinos que cualquiera. ¿Qué es comparado también la lashon hara? Con esa flecha mortal que se lanza desde lejos y puede llegar a matar a las personas, porque usted puede matar a una persona aquí y esa persona estar en Bogotá, estar en Caracas, estar en Miami, ¿cierto? Porque estamos hablando mal de una persona que está lejos. Eso es una cosa, hay que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado con lo que hablamos. Eso no es el tema exactamente de hoy, pero es un tema que toca en relación a la Metzorah. Y entonces, cuando una persona habla mal de alguien, ¿qué hace? La aísla de la comunidad. Hablo mal de una persona, hablo mal de la reputación de una mujer, tratando de decir que es una mujer de mala conducta, casquirroja, lo que sea, y entonces la van a ver los demás con malos ojos. O veo el hombre que es infiel, que es promiscuo, ¿y qué hace? Aislamos a ese hombre de una comunidad, o lo aislamos de su propia familia, de su seno del hogar. Hay un proceso de separación. Por nuestras palabras provocan que esa persona se separe. Pero curiosamente, ¿cómo se curaba el leproso, el Metzorah? Pues ahí recordemos otro de nuestros principios de nuestra cultura, que es mida keneged mida. ¿Cuál es? ¿Qué significa? Medida por medida, ¿sí? Como hablo que ahorita está de moda, que lo llamaríamos el karma. O sea, si lo que yo pretendo hacerle mal a los demás, ese mal se me va para mí. Y entonces el enfermo, el Metzorah, el enfermo de Tzaraat, ¿qué hacían? Aislarlo. Él quería provocar el aislamiento de una persona, ¿y qué logró? Que quedara él aislado. Se iba fuera del campamento, estaba fuera del campamento, se dejaba crecer los bigotes, se crezaba la barba en una forma desproporcionada, no se la podía arreglar, no se podía bañar, no se podía con los peores vestidos, la gente no lo tocaba, tenía que continuamente decir: soy leproso, soy inmundo por todo el campamento, por todo fuera del campamento, nadie se le acercaba. ¿Qué es eso? Es una muerte, prácticamente es una muerte. ¿Y qué pasaba en ese proceso? Pues ya estudiamos el origen y la causa y la consecuencia. Pero pensémoslo positivamente y pensemos ahorita en nuestro tema de aislamiento con el tema del COVID-19, de la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué era lo que quería el Eterno con aislarlo? Quería llevarlo a un proceso de teshuvá. Primero, el sacerdote era quien realmente diagnosticaba el tzara, lo diagnosticaba como Metzorah. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos incapaces, desafortunadamente, por nuestro ego subido, a confesar nuestro error y nuestro pecado. Entonces tenía que ser el sacerdote quien diagnosticara eso. Y el sacerdote cumplía un papel, le daba instrucciones, le daba recomendaciones, era un guía para esa persona espiritual y lo mandaba al aislamiento, pero no con el ánimo de matarlo y dejarlo fuera, sino con el ánimo de que él pudiera retornar a su campamento. Miren cómo es bonito esto, y podemos asociarlo con el Brit Hadashah y con la vida de nuestro Mashiach, ¿cierto? Que él también en cierta forma fue llamado el leproso. ¿Por qué? Porque cargaba todo ese tipo de pecados. Pero ¿qué era lo que el final del leproso? El final del leproso es que el leproso podía volver al campamento. Él volvía. Y entonces el sacerdote volvía y miraba sus llagas.
volvía y miraba sus erupciones y le decía, ya puedes volver. Pero ¿cuándo era que realmente podía volver? No cuando usaban los antibióticos, sino cuando usaba un antibiótico, el mejor antibiótico, la Teshuvá. La Teshuvá. La Teshuvá. No tenemos en este momento sacerdote, no tenemos el templo, pero tenemos a Mashiach. Tenemos ese sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el que nos va a decir, estamos cerrados en nuestro comportamiento? Es nuestra comparación de nuestras vidas con la vida de Mashiach. ¿Y quién es el que nos va a redimir y a dar el veredicto de que ya podemos estar de nuevo en el campamento? Mashiach. Solamente Él. Solamente Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita nosotros en este proceso de aislamiento del COVID? Hacer ese proceso de Teshuvá, de reflexión, para ver si el Eterno nos da la oportunidad de volver al campamento, de volver y retornar a Él. Muy importante. A Él. Entonces, interesante ver todo este tema. Bueno, yo creería que por ahora voy a dejar ahí, no sin antes recordar algunas frases interesantes. Cuando el corazón es estrecho, la lengua es abundante. Es una frase de Yvonne Gabriel, importante que nosotros la estudiemos. Leamos también, quiero que dejemos como tarea profundizar en el Salmo 34, verso 13 al 15. ¿Quién es el hombre que desea la vida? ¿Quién anhela años para vivir bien? Así dice él. ¿Quiénes? Pues todos nosotros. Y entonces, inmediatamente después de que hace la pregunta, nos da la solución. Entonces, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es muy importante eso. Que si queremos la vida, ¿cierto? Que todos la queremos, ¿cierto? Anhelamos estar en el Olam Habá y vivir bien, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con nuestra lengua, tengamos cuidado con lo que hablamos, ¿cierto? Aléjate del mal, y es que hablar mal, para que también quede claro, hablar mal no solamente es decir groserías. No estoy diciendo que las digan, absolutamente, no hay que decirlas, pero hablar mal no es solamente decir groserías. Hablar mal es insultar, es ofender, es hablar sin pruebas, es especular, es así tengamos conocimiento de que si no nos consta, no podemos hablar. Nosotros, si no nos sirve y si no nos consta y si no nos sirve para nada, si no nos consta y no tenemos prueba, nosotros no debemos hablar de nadie. Si eso no me beneficia, si es bueno, hagámonos esa reflexión. ¿Es bueno o malo lo que voy a decir? Si es malo, no hablemos. ¿Me consta o no me consta? No me consta, no lo haga. ¿Me sirve para algo o no me sirve? No me sirve, no lo hagamos. Pasemos por esos 3 filtros absolutamente nuestros comentarios respecto a una persona y verá lo difícil que resulta para nosotros hablar de una persona. Pero nosotros somos muy fáciles para hablar. Con cualquier indicio hablamos mal de una persona y no debe ser así. Hay otro salmo que también quiero que también lo estudiemos. El Salmo 36:4 dice: si sus palabras son maldad y engaño, estoy alejado del bien. Ojo, importantísima es. Las malas palabras, si palabras son maldad, las malas palabras nos llevan a tener celos, a tener rivalidades, a tener engaños, a hacer falsas promesas, a tener deseos libertinos que no estamos, a ser injustos, a robar. Ojo con la mala lengua, Eso quiero que quede. Y una de las formas y de las consecuencias
y o las causas, perdón, por las cuales uno tiene mala lengua es porque tiene muy alto su ego y muy baja la autoestima. Entonces, reflexionemos respecto a eso. Era que es que estoy mirando siempre por encima de todos los demás, porque me veo superior a los demás, me veo con la capacidad de juzgar a los demás. Eso es un origen de la Lashon Hara, ¿sí? Eso lo tenemos que ver. Y de autoestima, si no nos estimamos, si no nos queremos, estamos generalmente utilizando la Lashon Hara. Bueno, Shabbat Shalom para todos, el Eterno los bendiga y los guarde, espero que escuchen las enseñanzas. Bendiciones.